Si tienes una Biblia, vamos a Lucas capítulo 14 esta mañana. Luke chapter 14, starting in verse 1. Empezando en versículo 1 hasta versículo 6. One Sabbath, Un día, Jesús fue a comer a casa de un notable de los fariseos. Era sábado, así que estos estaban acechando a Jesús. Allí, delante de él, estaba un hombre enfermo de hidropesía. Jesús preguntó a los expertos en la ley y a los fariseos, ¿está permitido o no sanar en sábado? Pero ellos se quedaron callados. Entonces tomó al hombre, lo sanó y lo despidió. También les dijo, si uno de vosotros tiene un hijo o un buey que se cae en un pozo, ¿no lo saca enseguida aunque sea sábado? Y no pudieron contestarle nada. Palabra de Dios. Vamos a orar. Padre, ¿me podrías ayudar a mí y a esta congregación a continuar a alabarte, a traerte gloria en cómo leemos y estudiamos y aplicamos tu palabra? En tu nombre. Amén. Mucho de la vida cristiana lo vivimos recordando. Acabas de participar en la instrucción más clara del Nuevo Testamento de recordar. Eso es la Santa Cena. La comunión. Encontramos una mesa que tiene escrito en la mesa que dice, haced esto en memoria de mí. Está literalmente escrito en esta mesa a causarte a enfocar en tu mente en la obra de Cristo y lo que Él hizo para ti, para darte salvación. No olvides, tenemos que recordarnos. Esa memoria cristiana no está limitada solamente a la salvación, también incluye la santificación, que es la palabra bíblica que significa ser más como Jesús. La Biblia utiliza la salvación para algo más, hablando más generalmente sobre ser cristiano, pero hay palabras específicas para puntos en ese viaje. Por ejemplo, la justificación es el momento en el cual aceptas a Jesús y la santificación es ese proceso después de la justificación. Es similar a un padre que se sienta con sus hijos antes de las vacaciones de verano. Los padres tienen una discusión la noche anterior que tenemos que poner unas expectativas para este verano y llaman a los hijos a entrar. Tenemos expectativas para ti para este verano y los niños están allí pensando, esto no es bueno. Y el padre dice, mira, la mayoría de este año escolar ha sido un desastre total. Y desafortunadamente eso es evidente por estas llamadas de Zoom. Tenemos evidencia. Pero esto va a cambiar. Este verano todo va a cambiar. Tenemos unas expectativas en esta casa, ¿vale? 3 cosas. Primera cosa que haces, te levantas y
haces tu cama. Mother and I don't make our bed. We're bigger than Que you, yo all sé right? que The bed tu, needs to tu air madre out. y, I heard no, about the y yo no podcast. hacemos No nuestra questions cama, until the end. pero tú tienes que hacerlo. Nosotros Okay, somos más first grandes thing que you're tú. gonna do, que you're tú. gonna make your ¿Vale? bed. Primera cosa, vas a hacer Number tu two, cama. you're gonna brush your teeth. Segundo, Hygiene is cepíllate los non-negotiable in dientes. this house. You're gonna La wake higiene up, you make your bed, you brush your teeth. no es Number negociable three, en esta you're gonna casa. go and you're gonna check Te the levantas, fridge. haces tu Every cama day, y your te mother is cepillas gonna los dientes. list on the Y fridge the tercero, chores that vas a she mirar en expects el you to do frigorífico. that day. O- All right? So every y day, tu you wake madre up, tendrá you una make your lista bed, allí brush puesto your teeth, encima you check the fridge. de una I know lista I said de, questions at the end. I changed my ta- mind. No questions. All right, I gotta go to work. You guys figure this out. de cosas que tienes que And if hacer cada that's where día, that ends, you de guys know trabajo. what happens, right? Y sabes que Summer si vacation shows up a month later. eso es donde acaba, Nobody starts doing what they were told to do. Everybody tú sabes lo que va a forgot. pasar We're 3 days en in, frustrations abounding. una semana después, nadie ha hecho nada, Anticipates this. pero un It's not just right padre now at the beginning of May, right? A week later, Dad sits down with the kids again sabio and says, "Kids, sabe I'd que like to esto va a remind pasar you about the expectations your mother and I have for y, you this summer. You make your bed, you're gonna brush y your le teeth. dice otra vez, hijos, os voy a Just recordar add things to it, by the way. If you wake up after 10 o'clock, de every 15 las minutes, expectativas something gets added to de your este list in verano. the fridge, all right? That's the way this goes. Y si olvidas de eso, cada 15 minutos vamos a añadir algo en la lista que tienes que hacer, ¿vale? Una semana después, sienta otra vez con los niños, hijos, os voy a recordar otra vez de las expectativas de este verano. Primer día de verano, de vacaciones. Otra vez, hijos, ¿qué estáis haciendo? Tenemos que vivir las expectativas. HTC, CLD, MEF. Vamos a hacerlo. Necesitamos recordatorios. Porque aun si nos lo dicen, inmediatamente olvidamos. Si no tenemos esos recordatorios repetidas, no vamos a hacer lo que nos han dicho. Padres, ¿habéis tenido ese momento cuando miras a un niño y piensas, ¿cuántas veces tengo que decirte esto? Y luego tienes esa realización de que eso es como Dios es para ti. ¿Cuántas veces yo necesito ser recordado de lo que Dios espera de nuestras vidas? Si mi analogía no es suficiente, no sé si tenéis la Biblia, pero segundo de Pedro, capítulo 1, versículo 12, entendemos que tenemos estas expectativas de Dios. Si esa analogía no funciona, vamos a mirar a este versículo, segundo de Pedro. Por eso, siempre os recordaré estas cosas, por más que las sepáis y estéis afianzados en la verdad que ahora tenéis. Además, considero que tengo la obligación de refrescaros la memoria mientras viva en esta habitación pasajera que es mi cuerpo, porque sé que dentro de poco tendré que abandonarlo, según me lo ha manifestado nuestro Señor Jesucristo. También me esforzaré con empeño para que aún después de mi partida podáis recordar estas cosas en todo momento. No quiero que os olvidéis. La vida cristiana es uno de recordar. Este texto es un recordatorio. Es para acordarse de una memoria. Digo esto porque es la cuarta vez en el Evangelio de Lucas que hemos tenido esta historia. La cuarta vez que hemos tenido un conflicto entre los líderes religiosos y Jesús, entre lo que sí o no puedes hacer en sábado, o cómo puedes alabar, qué es aceptable y qué no. En capítulo 4, capítulo 6, capítulo 13 y otra vez en capítulo 14, la cuarta vez.
Seguramente Lucas no tenía enseñamiento exposicional en mente cuando ha escrito esto, pero sí, leyendo el libro entero piensas, yo creo que Lucas quiere que me acuerde de esto. Lo pone totalmente claro. Es importante que entiendas a qué estás intentando completar con tu alabanza. Nos reunimos para recordarnos de la obra de Cristo en comunión y a través de su palabra acordamos de las palabras de Cristo mientras aprendemos de nuevo cómo alabar. ¿Qué tiene a decirnos? Quiero que veamos tres cosas de Jesús esta mañana. Primero, Jesús asocia. Segundo, sana. Y tercero, revela o expone. Primero, ¿con quién asocia Jesús? Asocia con personas que son hostiles, que son en contra de él. Vemos en versículo 1 que va y cena con el líder de los fariseos. He also said to the man who had invited him, in verse 15, when one of those who were reclined at the table with him. So this is an ongoing Pero thing también, bueno, es algo que sigue, por tanto, de este capítulo, pero también en capítulo 15, que los invitados recaudadores de impuestos y pecadores se acercaban a Jesús. Entonces, en fin, Jesús está con personas que están enfadados con él. Vemos en capítulo 6, versículo 14, oían todo esto los fariseos, a quienes le encantaba el dinero y se burlaban de Jesús. Entonces, estos no son sus amigos, le oponen. Seríamos tontos pensar que estos líderes judíos son los únicos que viven vidas incongruentes. No es un secreto que Jesús está invitado aquí a una comida de iglesia, como una comida estilo buffet del primer siglo. Jesús, ¿por qué no pasas por aquí y comes con nosotros? Pero Jesús sabe que todo esto es parte de su trampa. Vemos unos capítulos antes, cuando Jesús salió de allí, los maestros de la ley y los fariseos, resentidos, se pusieron a acosarlo a preguntas. Estaban tendiéndole trampas para ver si fallaba en algo. No es un misterio a Cristo que esto es el grupo que él está intentando atrapar. Y aún así, él decide ir. Él sabe que están ahí acechando. Lo vemos en versículo 1. Esa palabra, acechando. Es como merodeando, esperando atraparle. Están sospechosos. Esto no es una cena relajada. Están intentando destruirle y él va sabiendo eso. Hay mucha aplicación aquí para nosotros y vale la pena pensar en eso un poco más, que no podemos retirarnos de todos los que oponen al cristianismo. Yo estoy muy agradecido que Dios no se retiró de mí cuando yo estaba en contra de él, antagonístico.
Nosotros tenemos una responsabilidad de ir y hacer discípulos a todas las naciones, aun los que no aprecian el mensaje. No vayas solamente a las instituciones, a los institutos donde las personas te dan la bienvenida. Jesús es un amigo de recaudadores de impuestos y de pecadores. Eso era una acusación contra él. Nosotros hemos de ir al mundo y a traer el trabajo de nuestro maestro con nosotros. Cuando nosotros pensamos en amigo de pecadores, a lo mejor pensamos en los chavales que están en algún tipo de programa de recuperación. Pero Jesús también es el amigo de los pecadores religiosos, los con corazones duros que parecen bien por fuera, pero Él todavía va. No pierdes eso. Tienes que ir y traer la obra de tu maestro contigo. Entonces, Él asocia con los que son hostiles y también con los que son isolados. Versículo 2, hay un hombre allí con hidropesía. Y yo no me di cuenta de que el equipo de fútbol americano de Michigan estaba mencionado en la Biblia. Esto es un insulto porque este equipo, porque la palabra hidropesía en inglés es dropsy, que suena similar a drop, que significa dejar caer, o sea, dejan caer al balón. Pero no, eso significa un exceso de líquido, una inflamación. Eso es importante para el contexto porque este hombre es impuro para los judíos. No puedes tocarle, no puedes estar al lado de él. Socialmente está aislado. Y probablemente este hombre, esto es algo terminal, que no hay curamiento. Y como esto es una casa religiosa, es posible y probable que esto era algo intencional por la parte de los fariseos que han invitado a este vecino, a este hombre, sabiendo que va a necesitar ser sanado. Piensan, mira, aquí hay un hombre que necesita ser sanado, pero es impuro. ¿Qué vas a hacer, Jesús? Jesús no solamente asocia con los que son hostiles, también con los que son isolados. Jesús le ve como alguien que necesita una palabra, una obra de compasión. Iglesia, las necesidades no respetan a tu calendario. No miras al calendario y piensas, vale, hoy estoy buscando a alguien que necesita mi ayuda. Lo he puesto en el calendario, ahora es el momento. Y en los próximos 4 horas, si no aparece, pues yo no estoy disponible a ayudar. No, las necesidades. Cuando la necesidad viene a Jesús, Él no se va de eso. Aun cuando hay riesgo, aun cuando el calendario no le conviene, Jesús está allí. Y está dispuesto a arriesgar a todo. Y de nuevo vemos a este llamamiento de Jesús que, Iglesia, nosotros tenemos que estar dispuestos a responder a estas necesidades de los que sufren, aun cuando es inoportuno. Yo estoy agradecido que Cristo ha sido dispuesto a entrar en mi vida cuando yo estaba sufriendo. What does he do? We'll get to verse 3 in just a moment, that insightful question, that cutting question. But before we get to that, second thing that Jesus does, he associates, but he also heals. La segunda cosa que hace Jesús, asocia y también sana. Hay 3 verbos rápidos. Le tomó, le sanó y le despidió. And the word took, there's physical contact here. So
hay contacto físico aquí, le tomó. Entonces, ritualmente Jesús ahora está impuro también, pero aún así Él lo hace. El contraste es enorme entre Jesús y estos líderes religiosos. Están utilizando a este hombre como un utillaje para atrapar a Dios. Pero el poder de Dios lo vemos no en la indiferencia religiosa lleno de quebrantamiento, muerte e interés propio. Eso es feo. Pero el poder de Dios lo vemos en la compasión de Jesús. Hubo un gran riesgo, pero aún así Jesús le sanó. Y no solamente era un riesgo social, que sí que lo había, pero también en un momento cuando no había mucha inteligencia médica, era fácil pensar que hay también un riesgo físico. Si yo le toco, yo voy a también tener esta enfermedad. Es difícil, viendo eso, no ver a la situación en la iglesia en el día de hoy. Porque sí, hay riesgo. Hay riesgo hoy porque hay una pandemia. Hay muchas personas en este gimnasio. Hay un riesgo involucrado con eso. Y siempre lo había, por tanto. Pero cuando ves a Cristo y a que era tan dispuesto a sanar a alguien que lo necesitaba, no puedo rejetar eso, que aquí tenemos un mensaje que sana en un mundo terminal, un mensaje que sana para la eternidad. La prioridad de la iglesia no es comodidad ni seguridad, es el Evangelio. Y cuando vemos a esta situación, sí hay riesgo de estar aquí en este gimnasio. Siempre lo había, pero hay un riesgo aún más grande si la iglesia abandona la predicación del Evangelio. La proclamación de un mundo sufriendo y un Dios que sana tiene que ser aplicado aquí en esta situación. Y ojalá pudiera estar aquí diciendo que hemos hecho esto perfectamente, pero puedo garantizar que no lo hemos hecho perfectamente. Reconocemos eso, pero sí puedo decir con confianza que todas las decisiones aquí lo hemos hecho con mucha oración. Cuando nosotros tomamos una decisión de lo que es bueno para el público físicamente, también tenemos que verlo en mente de nuestro mensaje espiritual. No cambia que todavía hay riesgo, pero todavía vamos a proclamar el mensaje del Evangelio. Nosotros estamos delante de Dios acusados por buena... justamente acusados. No tenemos esperanza aparte de la obra de nuestro Salvador. Mientras Cristo toma nuestro pecado y nos da
su It gets proclaimed here. If you've never heard bondad. that before, if you've heard it 1,000 times and have refused, you are offered again to repent and Si believe. has oído ese mensaje miles de veces y lo has Take the goodness of the gospel, rechazado, todavía receive the tienes healing otra power of Christ oportunidad at a aquí spiritual level, and finally say, I'm a de sinner. aceptar a ese regalo y aceptar que soy un pecador y necesito la gracia de Dios. We're sinners, right? Such were some of you. We were those people who were needing the help, the grace, the righteousness of Christ that was not our own. And as we gather Nosotros around the éramos table, esos communion table, we are pecadores que reminded necesitaban that the body of Christ, esa this group of redención. people, we have been saved, and so now we Nosotros take that hemos message sido of salvation. salvados y ahora llevamos ese mensaje de salvación al Because of mundo. what God has done for Por you, lo que we Jesús take ha the hecho por goodness of that mí, por ti. story, that gospel Llevamos proclamation, and we go for it. Even though there's las risk, buenas there noticias always de is. ese There's social mensaje, de risk, esta there's physical historia, risk, there's aun si relational siempre risk. hay riesgo social, físico, relacional, Following el Christ is a Evangelio risky sigue por business. delante. There's no way to do it in the Proclamar New el Testament Evangelio es faithfully and not have it viene be con risky. riesgo. No es posible hacerlo con fidelidad sin tener Do not algún that riesgo. way. Aren't you glad he didn't? Pero no te retires de eso, All right, we'll move on. Third, de esa responsabilidad de traer ese mensaje. second, he heals. Third, he Estás exposes. agradecido que Él no se ha retirado de ti. And he exposes with these two and just cutting questions in verse 3. Tercero, and verse 5. Jesús He exposes expone two things, o their revela, misuse of the law and their revela su hardness. abuso de la ley y sus The first corazones question in verse endurecidos. 3, is it lawful to heal on the Sabbath? Primera pregunta en versículo 3. And they cannot answer. You see at the beginning of ¿Está verse 4, they permitido o remain no silent, sanar right? en They sábado? tried to put Y ellos Christ no in a pueden trap, responder. ¿Ves? and they end up, to En borrow a versículo phrase 4 from que Andy se quedan Griffith, callados. catching their pants on their own pitchfork, right? They are in a bit of a bind here. He probably said britches. That would have been I caught my britches, and that's right. They're Está stuck. utilizando Is it una lawful to expresión heal? que sus He pantalones turns están it around atrapados on en su them. propia You horqueta, let me know. You've brought this guy que, here. o You've sea, set están this atascados. scenario up. I want you to tell me, is it Y lawful se to sienten heal? aquí en silencio frustrado. And they've got no way out, right? If they say Jesús yes, le they preguntan, expose ¿está their permitido o extra no rules sanar that en they've sábado? added to the law Y as no just tienen that, una extra and salida. Si unnecessary. dicen que And sí, if they say exponen no, las they reglas expose extras their como heartlessness innecesarias. in front Pero of a si dicen terminally no, ill man. exponen su inclinación cruel hacia los que sufren, enfrente de un hombre que sufre terminalmente. En vez de eso, se sienten en silencio y exponen a los dos. They've been called out. There's a misuse of the law. I told you this is the fourth time that this exact scenario has come up in the gospel. Os he dicho que esto es la We've heard some of cuarta this vez already. que Again, hemos worth visto un remembering. escenario Luke is trying to help us similar en Lucas. remember, what does this look like? Pero aquí tenemos Fourth un time, abuso de la they've ley. added extra rules. Han añadido reglas. One commentator, an early Jewish commentator, that said their goal was to Comentador build a dijo fence que around the law. To make su it so you couldn't even objetivo get era close to one of the construir rules, right? una And in doing valla so, they added alrededor all de la this ley. extra burden, so that the commentators love to bring up that you could carry a pen, but you couldn't carry the ink for the pen. Los And you couldn't move an object with your hand, but you could with your elbow. You know, that kind of silliness where you're like, Eran reglas como que puedes llevar un boli pero sin tinta, o puedes mover un objeto con tu codo pero sin la mano. Pero, ¿qué es esto? if somebody was sick, Los comentaristas dicen eso. you could Comentaristas stabilize bíblicos. them in today's modern lingo, but you couldn't actually offer Y them si anything alguien beyond está that. muy You wait herido, until the next day. le puedes estabilizar, pero lo demás lo tienes que guardar para el próximo día, porque eso es trabajo. All of these extra Entonces han rules añadido and todas estas reglas, expand out the law, and in doing han so, intentado they missed expandir the point la of the ley law. y en haciendo eso han totalmente no entienden el propósito de la ley. Excuse me, the other way around. The Sabbath was made for man, not man for the Sabbath. This is El not a sábado barrier to God or to existe other people. para This is meant to encourage you in that way. el The Sabbath's hombre, meant for you to no take el a hombre break hecho para el and to sábado. worship and to very clearly focus on God for a day.
Eso existe para darte descanso de las responsabilidades diarias y enfocar en Dios. Pero tú lo has utilizado como una barrera para bloquear acceso a Dios. Calvin tiene 3 usos para la ley. El primero es exponer nuestro pecado y necesidad para la gracia. El segundo uso, el uso civil, era para refrenar al mal. Y el tercero era para guiar a los creyentes en buenas obras. Ellos están en violación de todas las 3 aquí. Ellos han sido endurecidos a su pecado, están haciendo el mal activamente, y tercero, están luchando contra el bien, están bloqueando a los creyentes de hacer buenas obras. Yo no necesito Calvin para eso, solamente necesito las palabras de Jesús en Mateo 22. Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? ¿Y qué le dice? Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente. Le respondió Jesús, este es el primero y el más importante de los mandamientos. El segundo se parece a este. Ama a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Eso es todo lo que necesitamos. Toda la ley lo podemos resumir en esas 2 cosas. Está creciendo en tu amor para Dios y está creciendo en tu amor para tu prójimo, pero sus corazones están endurecidos y han manipulado a su prójimo como un utillaje para atrapar a Dios. El milagro no le convence, su pecado les ha cegado y su corazón duro ha tomado el poder. Este pasaje está aquí como un recordatorio, 4ª vez. Lucas está suplicando que no lo pierdes. En medio de su tiempo designado a alabanza, han puesto barreras a esta alabanza. Y Lucas está diciendo, no te olvides que la ley debe guiarte a un amor más profundo para Dios y a un amor más profundo a tu prójimo. Este pasaje está aquí para recordarnos cómo alabar. Volvemos al texto para acordarnos de cómo alabar, vivir vidas que son un sacrificio para Dios. No seas decepcionado, es fácil juzgar a otros en este contexto. La primera cosa que las personas miran cuando visitan a una iglesia nueva es el estilo de música. Pero eso no es importante, es un estilo. Si es teológicamente verdadero, eso solo es una preferencia. Estás en una comunidad, hay mucha gente y a lo mejor no era para ti esa mañana, pero a lo mejor era para alguien diferente. Y piensas, bueno, eso no me ha tocado a mí mucho, pero a ese hombre sí, y yo amo a eso. Y aprecio que ellos han cantado ese himno para él. Aquí tenemos los fariseos que no tienen habilidad de dejar sus preferencias tomar un asiento por detrás.
And it's always kind of a funny one to me. When people ask, essentially, what would Jesus say if he came to my church? Es, Right? What would happen if Jesus came in? es un poco interesante cuando la gente dice, ¿qué diría Jesús si viniese a nuestra iglesia? Y bueno, primero, Jesús estaría aquí a tiempo, o a lo mejor un poco temprano. No sé si es alguien que se sentaría en la fila de por detrás o qué, pero ¿qué diría? ¿Qué diría? Y la gente pregunta esas cosas interesantes, pensar en eso. Seguro que nos escribiría una nota, no sé. Pero sí que te puedo decir lo que diría, porque ya lo ha dicho en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Jesús diría lo que ya dijo. No necesitas más iglesia. No necesitas clarificación de cómo seguirle. Lo que necesitas es acordarte de cómo seguirle. Su divino poder nos ha concedido todas las cosas que necesitamos para vivir como Dios manda. Eso es lo que dice 2 de Pedro. Entraría y diría, ¿habéis estado escuchando? No necesitas más. Yo ya he hablado. Definitivamente, completamente. Y la idea que yo necesito a Jesús venir a decir más significa que no tengo un suficiente respeto de la Escritura. Tu estudio de la palabra te está guiando a un amor más profundo a Dios y a tu prójimo. Si quieres seguir a Cristo bien y vivir una vida de alabanza a tu Dios, no necesitas más información. Lo que necesitas es acordarte de lo que ya te ha dado. O si eres nuevo, tienes que aprender y eso es genial. Lee la palabra y descubre lo que tiene que decir. Y yo no tengo que adivinar, yo ya sé lo que diría Jesús. No pierdes el objeto de la alabanza, Dios, en los detalles de la alabanza. Estás invitado, iglesia, a una vida de glorificar a Dios. Ese es el versículo en Colosenses 3. Hagáis lo que hagáis, no importa, trabajad de buena gana como para el Señor y no como para nadie en este mundo. Has de ir y proclamar. No entres en los detalles complejos de alabanza, sino fija tus ojos en Cristo y nunca para de recordar. Vamos a orar. Señor, estamos agradecidos que no nos has dejado aquí para adivinar. Tú lo has puesto claro que nosotros hemos de seguir lo que tú ya nos has enseñado. Pedimos tu guianza en seguirte, que tu Espíritu nos guíe de nuevo a tu palabra. Y estamos agradecidos por ese regalo. Guíanos, recuérdanos. Somos como niños que olvidamos tan frecuentemente. Deja que tu palabra nos guíe en el nombre de tu Hijo amado. Amén.